Buenas noches, mi nombre es Telmo Moya y voy a presentar mi trabajo final de carrera de especialización de sistemas embebidos. El título del trabajo es Control de prótesis de mano y estuvo bajo la dirección del bioingeniero Eduardo Filomena. La presentación de hoy está organizada de esta manera. Primero veremos la motivación del trabajo, es decir, el por qué se eligió este tema. Luego, en la introducción, entenderemos cuál fue el principal problema a resolver. En diseño e implementación, veremos cómo se planteó la solución. Y en ensayos y resultados, se ve que también se resolvió el problema. Por último, las conclusiones y lo que queda por hacer y mejorar. La motivación de este proyecto surgió de un pedido que realiza el Centro de Rehabilitación Física de la provincia de Salta a la Universidad Nacional de Salta de un sistema de control mioeléctrico para las prótesis de mano que están desarrollando. Este centro presentó en 2017 el diseño de una prótesis de mano de muy bajo costo hecho con una impresora 3D. Esto se hizo buscando una alternativa para pacientes de escasos recursos que no pueden acceder a una prótesis comercial que tiene un precio superior a los $10.000. Siendo yo docente de esa universidad, tomo conocimiento de esta necesidad del centro y le ofrezco desarrollar ese sistema en el marco de este trabajo final. Puntualmente la propuesta fue entregarles un prototipo del sistema electrónico de control y que ellos se encargaran de todos los aspectos mecánicos de la prótesis. Lo que hace mioeléctrica una prótesis es que se controla muscularmente, es decir, que utiliza como información de control la actividad bioeléctrica del organismo. La idea es, por ejemplo, para un paciente con amputación de mano, colocar sensores en los músculos del antebrazo que capten las señales mioeléctricas. Luego un sistema electrónico procesa esas señales y eventualmente acciona algún elemento prensor de la prótesis dándole funcionalidad. Entonces una prótesis mioeléctrica está compuesta de los tres bloques que vemos aquí. Un bloque de sensores encargado de tomar las señales mioeléctricas, otro bloque de procesamiento de esas señales, que será el que detecte la intención del paciente de activar el movimiento de la prótesis. Actualmente ese procesamiento se hace de manera digital, por ejemplo con un microcontrolador. Por último hay un bloque de actuador o actuadores que son los que le dan a la prótesis alguna funcionalidad. En este trabajo lo que se hizo fue diseñar un sistema embebido que tiene tres subsistemas, uno para cada uno de esos bloques. Vamos a ver ahora la generación de las señales mioeléctricas y cómo se las obtiene para su tratamiento en un sistema embebido. Un músculo es un paquete de fibras musculares y tiene dos posibles estados, contracción o relajación. Por ejemplo, para cerrar mi mano, contraigo ciertos músculos y para abrirla, relajo esos músculos y contraigo otros ubicados en contraposición. En la figura de la izquierda vemos una unidad motora. Está compuesta por motoneuronas que llegan hasta las fibras musculares. Esas motoneuronas generan impulsos eléctricos que viajan por las fibras musculares y provocan la contracción del músculo. Esas señales son pequeñas diferencias de potencial eléctrico, en el orden de los microvoltios, y podemos tomarlas mediante agujas o electrodos superficiales. Si usamos agujas, estas deben atravesar la piel del paciente y llegar a la fibra muscular, estableciendo contacto eléctrico. En cambio, los electrodos superficiales solo hacen contacto con la piel que está por encima del músculo. Para las prótesis, siempre se prefiere usar electrodos superficiales y las agujas que son invasivas se usan para estudios médicos. Con electrodos superficiales, como que se ve en la foto, se obtiene una señal mioeléctrica superficial, que está compuesta por el aporte de varias unidades motoras. Es decir, que no se puede distinguir a cuál de ellas corresponde. Esto puede ser un problema si no elegimos correctamente el músculo y en los electrodos aparece el aporte de otros músculos cercanos, produciéndose diafonía. La figura de la derecha muestra la señal que se obtiene para distintas ubicaciones del electrodo sobre un músculo. Con recuadro verde se muestra la señal máxima, que corresponde a los electrodos ubicados sobre el vientre del músculo y a mitad de camino entre la inervación y la unión con los tendones. Se puede ver que también es importante entonces la correcta ubicación de los electrodos. Como las señales son pequeñas, del orden de los microvoltios, es común usar amplificación diferencial para minimizar el ruido. El sensor de la foto usa 3 electrodos. Uno de ellos, el que tiene cable negro, es para referencia. Lo que se hace entonces es primero amplificar la diferencia de cada electrodo con el de referencia y luego amplificar la diferencia entre esas dos diferencias. También se usan filtros notch para quitar el ruido de 50 Hz de la red eléctrica que afecta a estas señales.
Las señales mioeléctricas tienen un espectro de frecuencia que va hasta los 500 Hz, por lo que normalmente es suficiente muestrearlas a 1 kHz. El principal problema a resolver en un sistema de control mioeléctrico es poder detectar la actividad muscular en base al análisis de las señales mioeléctricas superficiales. Existen muchos enfoques, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia, incluso en ambos como la transformada wavelet, pero es un tema complejo y sigue siendo materia de estudio en la actualidad. En la figura central vemos una señal mioeléctrica superficial. Vemos que tiene valores pequeños de amplitud en ausencia de actividad muscular, y esa parte de la señal se la conoce como baseline, y toma valores mayores en presencia de actividad muscular. El problema es que esos valores varían de una persona a otra y también para una misma persona según la fatiga o las condiciones de contacto del electrodo con la piel. Por ejemplo, en presencia de sudor, la resistencia de contacto cambia y afecta al valor de la señal. Siguiendo la recomendación del director, la detección de la actividad muscular se implementó mediante un análisis estadístico usando la varianza de la señal. La varianza es una variable estadística que nos da información sobre cuánto difieren los datos de su media. Esto podemos verlo en el término entre paréntesis en la ecuación, donde mu es la media. Además, eso se eleva al cuadrado, por lo que la varianza será siempre positiva. En el primer sistema de ejes está representada una señal con valores bajos, contenidos dentro del cuadro celeste. Serían como la de la baseline. En ese caso, la media, que es la línea azul, es 0 o casi 0, suponiendo que los valores están distribuidos igualmente entre positivos y negativos, y la varianza que vemos en rojo también es pequeña. En el siguiente gráfico se ve una señal de mayor amplitud, el cuadro celeste más grande que correspondería a los valores de la señal en presencia de actividad muscular. Ahora la media puede seguir siendo 0 o casi 0, pero la varianza toma un valor mayor que antes. Ese es entonces el criterio que se utiliza para detectar la actividad muscular, el cambio de la varianza de la señal. También podemos ver en el cuadro de la derecha que si los valores de la señal se encuentran desplazados, por ejemplo, por una deriva de continua, que es común en la toma de este tipo de señales, la varianza nos sigue dando información sobre la actividad muscular. No así la media, que tiene el mismo valor con o sin actividad muscular. Vamos a ver ahora el sistema embebido que se diseñó. Empezamos por el hardware y después pasamos al firmware. Aquí se muestran los componentes de hardware que se eligieron para cada uno de los bloques de una prótesis mioeléctrica. Para tomar la señal se usa un sensor muscular comercial. Este tiene como ventaja que es una solución probada y de buen desempeño. Sobre todo por el tiempo disponible para el trabajo, era deseable tener resuelto el tratamiento analógico de la señal, es decir, todo lo relacionado al filtrado y al acondicionamiento. La contra es que este es el componente más caro del sistema, por lo que al final vamos a ver que está previsto reemplazarlo. Para el procesamiento digital se eligió la CIA 0, que tiene un micro de 32 bits, Cortex M0, con suficiente poder de cómputo para hacer el análisis estadístico en tiempo real. Además cuenta con un conversor analógico digital y tiene un tamaño adecuado para ir dentro de la prótesis. También tiene bajo consumo, que es importante porque este es un dispositivo móvil que funciona con baterías. Como actuador se usa un servomotor, que lo eligió la gente encargada del diseño mecánico de la prótesis, en base al torque que ofrece y porque tiene engranajes metálicos de mayor vida útil. Aquí se ve cómo se interconectaron los componentes del prototipo. La CIA 0 se alimenta directamente de la batería de 7,4 voltios, gracias a que su controlador de voltaje admite hasta 16 voltios. Y el módulo sensor se alimenta de una salida de 3,3 voltios que tiene la CIA 0. Como la salida del sensor es analógica y toma valores entre 0 voltios y su tensión de alimentación, se eligió alimentarlo con 3,3 voltios, que es el rango de entrada del conversor analógico digital, y así aprovechar toda su resolución. En la foto del prototipo se ven los electrodos adhesivos que se usan y también el programador y depurador que se usa solamente durante el desarrollo. La batería que se eligió es de tipo litio polímero. Son baterías de alto rendimiento y son necesarias para dar al sistema la autonomía que se deseaba. El requerimiento era que la prótesis se cargue solo una vez por día, por lo tanto debía funcionar al menos durante 12 horas con la carga. A la derecha se ve la curva de descarga de una celda de litio polímero. Estas celdas tienen una tensión nominal de 3,7 voltios y se agrupan en disposiciones en serie o paralelo para obtener distintas tensiones y corrientes. La que se usó tiene dos celdas en serie que dan los 7,4 voltios
y para cargarlas hace falta un cargador especial que controle el proceso de carga. Incluso estas baterías tienen conectores que permiten acceder a cada celda para que el cargador pueda balancear la carga de cada una. Para el desarrollo del firmware se usó uno de los entornos que ofrece el proyecto CIA para la CIA 0, basado en Eclipse, y se corrió en Linux. Como la CIA 0 no tiene incluido programador ni depurador, se usó un ST-Link, que es el que recomienda el sitio web, y así se puede utilizar OpenOCD desde Eclipse. Se usó un patrón arquitectónico de segmentación de procesos, pero sin buffers intermedios. Es decir, que los datos se producen y se consumen al mismo ritmo. Y ese ritmo lo marca el proceso de conversión analógico-digital, que cada 1 milisegundo toma una muestra de la señal, que como habíamos dicho se muestrea a 1 kHz. Ese proceso de conversión se implementó usando la biblioteca de la SAPI para la CIA 0, que tiene resuelto todo lo que hace falta para manejar el conversor AD. El proceso siguiente es el más crítico porque determina si hay actividad muscular y en 1 milisegundo tiene que hacer el análisis estadístico, entre otras cosas. Por eso vamos a ver enseguida cómo se lo optimizó. Para controlar un servomotor es necesario generar una señal de control con una frecuencia de 50 Hz y un ancho de pulso variable. En las figuras se ve que el ancho de pulso debe ser de 1 milisegundo para que el eje del motor se ubique en la posición de 0 grados y 2 milisegundos para 180 grados. El proceso que maneja el servo se implementó aprovechando la posibilidad de la CIA 0 de generar señales PWM usando timers, es decir, sin consumir recursos del procesador. Como la SAPI para la CIA 0 no tiene todavía soporte para PWM, se programó en base a un ejemplo de una nota de aplicación de Silicon Lab, que es el fabricante del procesador. Ese ejemplo era para manejar el brillo de un LED usando PWM y solamente se cambiaron los valores para acomodar los tiempos a lo que necesita el servomotor. Como se vio, la detección de la actividad muscular se hace comparando la varianza de la señal con y sin actividad muscular. Por eso se implementaron dos posibles estados del sistema. Un primer estado de calibración, donde se asume que la señal corresponde a la baseline, o sea que no hay actividad muscular. Se calcula la varianza dentro de la ventana de tiempo, la que se ve en verde en la figura, y eso se usa como un primer umbral con el que se comparará luego la señal. El sistema se inicia en ese estado de calibración, lo que significa que inmediatamente después del reset, el músculo se debe encontrar relajado, sin actividad. El paciente debe saber entonces que al iniciar o reiniciar el sistema, los electrodos deben estar bien ubicados y el músculo relajado, porque el sistema se calibra solo en ese momento. Una vez que se obtiene el valor de ese primer umbral, el sistema pasa al estado de detección. Aquí se toman muestras de la señal durante las ventanas de tiempo mostradas en rojo y se compara el valor de la varianza de esas muestras con el primer umbral que corresponde a la baseline. En caso de superarse ese umbral, se incrementa un contador y en caso contrario se lo vuelve a 0. El valor de ese contador se compara con un segundo umbral y si se supera, entonces se considera que se ha detectado actividad muscular. Esto es un mecanismo de doble umbral y su principal ventaja es que tiene más parámetros que uno de simple umbral y permite ajustar en forma independiente la probabilidad de detección y la probabilidad de falsas alarmas. El proceso que detecta la actividad muscular necesita hacer, entre otras cosas, el cálculo de la varianza. Y aquí veremos cómo se lo optimizó. La expresión matemática de la varianza es la que se ve a la izquierda. Pero para calcularla hace falta tener disponibles todas las muestras y hacer dos pasos sobre ellas. Uno para calcular la media mu y otro para la varianza. Eso tiene dos consecuencias que no son buenas para este sistema. Una es que necesitamos memoria suficiente para almacenar todos los datos. Y la otra es que cuando nos toca calcular la varianza, necesitamos hacer dos cómputos sobre todas las muestras en el poco tiempo que disponemos, que es de 1 milisegundo. Por eso se usó el método Welford, que con las expresiones que se ven arriba a la derecha, permite calcular la varianza con una secuencia recursiva, es decir, a partir de los valores anteriores de la media de la varianza y de la nueva muestra. Esto hace que se distribuya el cómputo en el tiempo. En vez de hacer todo el cálculo al final, vamos haciendo un poco con cada nuevo dato que llega. En el algoritmo que vemos abajo, tenemos dos funciones. La primera inicia varianza, se debe llamar una vez cuando llega el primer dato.
y después se llama actualiza varianza con cada nuevo dato que llega. Se hizo un ensayo para verificar el cumplimiento del requerimiento de autonomía, que era de 12 horas, y se vio que el sistema con la batería funciona casi 14 horas. Para ese ensayo, el servo funcionaba solamente el 30% del tiempo. Esto se hace así porque representa lo que puede ser el uso normal de la prótesis, donde el motor no funciona todo el tiempo. Normalmente nosotros no abrimos y cerramos la mano durante 12 horas seguidas. Se verificó que después de 14 horas el sistema empieza a fallar porque el voltaje desciende y se reinicia el micro al intentar activar el motor. También se determinaron los mejores valores para los parámetros del detector de actividad muscular. Por ejemplo, el tamaño de las ventanas de calibración y de detección y el segundo umbral, es decir, la cantidad de veces que se debe superar el primero. Eso permite ajustar al mínimo la cantidad de errores de detección, que son falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos se dan cuando no hay actividad muscular y el detector dice que sí, y falsos negativos cuando hay actividad y no se detecta. También se verificó que el sistema es capaz de funcionar sincronizado al ritmo de los datos, es decir, que puede hacer todas las tareas necesarias en 1 milisegundo. Se logró el objetivo central del trabajo, que era dar al centro de rehabilitación un sistema de control mioeléctrico para prótesis de mano. Para el trabajo se utilizaron conocimientos adquiridos durante el cursado de la carrera, especialmente sobre planificación de proyectos, ingeniería de software, programación de microcontroladores, protocolos de comunicación y diseño de PCB. Para todo el desarrollo se usaron herramientas libres y el soporte del proyecto CIA y las API. Como se dijo, el módulo sensor es el componente más caro del sistema y por eso se hizo el diseño del PCB de un electrodo activo doble diferencial. El esquemático del circuito proviene de un paper que sugirió el director del trabajo, Eduardo Filomena. Durante el desarrollo del proyecto no hubo tiempo de armar y probar ese electrodo activo y por eso es un próximo paso a dar. El control proporcional hace referencia a que actualmente el sistema solo detecta la actividad muscular por sí o por no, sin dar información sobre su magnitud. Y esto es una mejora que se puede implementar. También pueden usarse sensores ubicados en los dedos de la prótesis, lo que permite realimentar el sistema y mejorar el funcionamiento, por ejemplo, para tomar y sostener un objeto. Se pueden agregar más electrodos para obtener más información y lograr otros movimientos, para lo cual también hay que aumentar el número de actuadores. Y queda también pendiente usar los modos de bajo consumo del procesador para aumentar la autonomía del sistema. Vamos a ver ahora una demostración del sistema y quedo a su disposición por cualquier consulta. Muchas gracias por su atención.